Eso que él preguntó a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es, por cierto, donde aparece en Mateo 16, por primera vez la palabra iglesia. El conocimiento de quién es Cristo es importante, porque la iglesia está fundamentada, como dijo el mismo Jesús a Pedro. Gracias te doy, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca inconmovible de los siglos, amén, agrego yo, edificaré mi iglesia. La iglesia no es propiedad de nadie en particular. La iglesia le pertenece al que la compró con su sangre, al que la santificó y al que la edifica y al que vuelve por ella por segunda vez. Bendito el nombre de Jesús. Dios les bendiga, bendiciones para todos, qué alegría poder estar nuevamente con todos ustedes ya en este quinto episodio de Amar Abierto Podcast. Muy contento con el resultado que hemos tenido con este podcast. Estamos llegando a muchos lugares, a muchas personas que nos han manifestado su deseo de seguirlo haciendo y bueno, gracias a Dios por todos estos espacios que son tan edificantes. Estoy nuevamente aquí con mi papá, el pastor Orbein Hermida. Dios lo bendiga, papá. Amén, pastor. Gracias por la invitación nuevamente para estar en este episodio. Contento de que los hermanos que me conocen podamos compartir este momento. Cordial saludo para ustedes, a los amigos, de cualquier parte de Colombia y del mundo. Gracias por la atención que nos prestan. Hoy vamos a hablar de un tema también muy interesante, que al mismo tiempo puede ser controversial porque hay muchas opiniones respecto a esto, y es lo que significa la iglesia. La iglesia. De hecho, todavía es muy común que la gente diga voy para la iglesia, refiriéndose a un edificio, refiriéndose a un lugar, como si la iglesia fuera un lugar precisamente. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia son las personas, la iglesia es el templo. Digamos que hay también denominaciones o organizaciones que son estrictamente celosas y manifiestan decir que son los únicos que pueden llamarse iglesia. Y todo eso es respetable porque aquí el ánimo es de construir con la Biblia y nunca de criticar y mucho menos hacer sentir mal a alguien. Pero cuando uno busca la definición de iglesia, viene de una palabra que está compuesta realmente por dos palabras griegas, que es eclesia. La primera es ek, que significa afuera o aparte, y la palabra klesia, que significa los llamados. O sea, esto va a entender que eclesia significa los llamados aparte. Estamos hablando de un grupo de personas que fueron llamadas aparte. O sea, como que si salieran de un lugar y las ponen en otro lugar. ¿Ya? Eso es lo que significa la palabra eclesia. Pero en el sentido espiritual, ¿quién puede decir que es iglesia? ¿Quién puede decir que hace parte de la iglesia? Es cierto que puede que haya personas que, por más que argumente, digan es que esta es la única iglesia. O puede que haya personas en cualquier lugar del mundo que hayan conocido el evangelio, que hayan conocido la sana doctrina y también puedan decir, hombre, no, espera un momentico, esto no se trata de denominaciones ni organizaciones, sino que de los que en cualquier lugar, como dice la palabra, del mundo invocan el nombre del Señor. Bueno, la palabra es muy clara, que ya dijimos, iglesia no es un edificio, literalmente hablando. La iglesia, ¿quién es iglesia? Yo diría que todos los que hemos, por la gracia de Dios, ante todo, nacido de nuevo,
hemos sido regenerados y transformados por el Espíritu Santo, indudablemente que somos iglesia. Y la iglesia tiene presencia universal y tiene presencia local, geográficamente hablando. Así lo definía el apóstol Pablo cuando escribía a los Corintios. Y les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Él la ubicaba geográficamente en un lugar particular. Pero luego dice, y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo entendía, obviamente, que en cualquier lugar del mundo estaba la iglesia y está la iglesia. Él no desconocía eso. Yo creo que el error a veces es cuando uno se radicaliza en pensar que la iglesia es en particular una denominación o una razón social. Dios no es propiedad de nadie en particular. No, yo creo que eso puede ya marcar el sectarismo. Cuando yo me radicalizo y digo, la iglesia verdadera es esta. La iglesia verdadera es todo aquel que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Porque no dijo por la denominación en particular lo conocerán, sino por los frutos los conoceréis. Yo conozco y sé quién es iglesia al ver el fruto que está dando. ¿Cómo voy a decir que porque no pertenece aquí o allá no es iglesia? Si los frutos son lo importante. Entonces yo creo que es importante que tengamos ante todo el conocimiento de quién es Cristo, porque el único absoluto dueño de la iglesia es Cristo, el que la compró, o el que nos compró con su sangre. Eso que él preguntó a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es, por cierto, donde aparece en Mateo 16, por primera vez la palabra iglesia. El conocimiento de quién es Cristo es importante, porque la iglesia está fundamentada, como dijo el mismo Jesús a Pedro. Gracias te doy, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca inconmovible de los siglos, amén, agrego yo, edificaré mi iglesia. La iglesia no es propiedad de nadie en particular. La iglesia le pertenece al que la compró con su sangre, al que la santificó y al que la edifica y al que vuelve por ella por segunda vez. Bendito el nombre de Jesús. O sea que la iglesia como organismo, porque hay que mirar la iglesia, yo digo, en dos sentidos, como organización y también como organismo. ¿Ya? La iglesia como organismo, que somos nosotros, lo que yo entiendo es que la iglesia como organismo no es una denominación, no es un rótulo o no es, digamos, un nombre en particular. La iglesia como organismo es cualquiera que en cualquier lugar del mundo invoca el nombre del Señor. Cualquiera que en cualquier lugar del mundo se considera hijo de Dios, porque cuando dice en San Juan que más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad, porque Él es el que da la potestad, de ser hechos hijos de Dios. Eso está abriendo el espectro para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo tenga la oportunidad de ser iglesia. Yo creo que el problema es cuando nos cerramos y decimos que solamente X o Y organización o denominación es la que será salva. Entonces la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para dar ese tipo de juicios? De hecho, hay un episodio muy interesante cuando los discípulos van y buscan al Señor y le dicen al Señor que ellos habían encontrado a otros que estaban predicando y que estaban predicando en su nombre. Entonces le preguntan a Jesús, los mandamos a callar porque no están con nosotros. O sea, no están como en esta comunidad, podríamos hablar en esta organización. Y el Señor Jesús les dice vehementemente,
¿Y por qué los van a callar? Porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. O sea que no se trata de tanto tener ese espíritu sectario que haga sentir a una persona que solamente esa denominación será salva, sino que en cualquier lugar del mundo, porque hablamos de la iglesia en un sentido universal. Como usted decía ahorita, la iglesia es universal, pero también es local, porque localmente todos asistimos a una congregación. Y hay otro caso muy similar cuando Josué y Moisés convocaron al pueblo al campamento porque iba a haber allí pues una manifestación de Dios. Y dice que hubieron dos que no fueron al campamento. Y cuando la gloria de Dios se manifestó, tanto los que estaban en el campamento donde habían sido convocados por Moisés y Josué, ¿no? Entonces, esos que estaban en el campamento profetizaron. Pero otros dos que no estaban en el campamento fuera también profetizaron. Y Josué, muy celoso, dijo: Padre, o Moisés, prohíbeles, están profetizando. Y lo que dijo Moisés es: ojalá que todos fueran profetas. Y ojalá todo el pueblo profetizara. Ojalá que todo el pueblo profetizara. Y yo diría, ojalá que hoy en día el mundo entero, unos usando un método, otros usando otro. Yo creo que cada iglesia tiene su método y es respetable y es valioso. Y le ha funcionado. Lo importante es mantener el principio bíblico y el principio y el valor fundamental de la doctrina. Entonces yo creo que realmente esto de iglesia es una palabra muy abierta en el sentido de que cualquiera que se adhiera a esos principios de la palabra, esa es la iglesia. Y donde están los dos o tres que estén en ese nombre, en el nombre de Jesús, en la santidad, en el Espíritu Santo, en la perseverancia, la sana doctrina, esa es la iglesia. Ahí está la iglesia. Segunda de Timoteo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Solo Dios los conoce. O sea que solo Dios conoce quiénes son los suyos. Entonces ahí es donde yo voy. ¿Quiénes somos nosotros para decir que este sí y este no? Como para clasificar, como para segmentar. Porque hoy en día uno escucha ese tipo de juicios y comentarios que lejos de identificarnos como hijos de Dios, antes están haciendo señalamientos y juicios que no le pertenece a nadie realizar. O sea que, como para ir concluyendo este tema, la iglesia más que un edificio, la iglesia más que una denominación, la iglesia más que una organización, la iglesia más que un lugar específicamente, la iglesia es todo aquel que ha sido regenerado por la sangre del Señor Jesucristo. Podríamos concluir que la iglesia entonces es universal. Es universal en cierto sentido y también local, porque cuando la iglesia está ubicada en un lugar en particular, allí es que se construye el cuerpo de Cristo, que es la verdadera iglesia. Cada pastor en cada lugar está construyendo el cuerpo de Cristo en el desarrollo de los ministerios, porque yo no puedo dar razón de un hermano mío espiritualmente que está en la India. Él no va a crecer, allá crecerá con los hermanos de la India, pero los que estamos aquí en determinado lugar, en Medellín,
aquí estamos como cuerpo y crecemos como cuerpo, nos formamos como cuerpo, nos desarrollamos como cuerpo. Y entonces ahí está en particular la iglesia localmente hablando. Pero para mí la iglesia tiene estos dos aspectos, universal y local. La parte local es donde se desarrolla en los principios de la santidad, de la espiritualidad, de las doctrinas apostólicas y que se forma el cuerpo de Cristo. Ojalá que se abran muchas iglesias para que entre todos Dios nos use para alcanzar el mundo. Porque son muchas personas. Total. Y mire que, como usted habla ahorita, hay estrategias de hacer evangelismo. Y yo he escuchado que hay gente que dice, no, yo a esa iglesia en particular no voy. Me gusta esta iglesia. Y eso es respetable. Eso es respetable porque uno tampoco puede obligar a la gente a ir a cierto lugar. De pronto se siente mejor en otra y eso es respetable. Uno no puede juzgar eso. Y puede que esa otra no lleve el mismo rótulo. Puede que esa otra no lleve el mismo eslogan. Pero ahí también se está predicando la sana doctrina. Ahí también se está predicando el evangelio que lleva a la salvación. Solo que son metodologías diferentes. Y para estos tiempos, sobre todo que cuando tantas cosas han ido cambiando, se han ido transformando, yo sí pienso que se necesitan métodos asertivos para poder llegar a muchas personas que hasta el día de hoy no han conocido al Señor. Sí, es importante. Y no fijarnos en las imperfecciones que hay en las iglesias o en las congregaciones. Porque no hay congregación ni iglesia que yo conozca perfecta. Yo leí una anécdota, pastor, me pareció interesante, que dice que un joven, es una anécdota, ¿no? Un joven llamó al apóstol Pablo y le dijo, Pablo, usted que visita todas las iglesias del Asia y todas esas regiones, por favor, aconséjeme una iglesia donde yo pueda congregarme, que sea una iglesia perfecta. Entonces dice que Pablo comenzó a reflexionar. Dijo, mi estimado joven, podría aconsejarte a la iglesia de Éfeso, pero hay un problema. Ellos comenzaron muy enamorados, digámoslo, de Cristo, pero han dejado ya el primer amor. Tú verás, pero ya el amor ahí no es tan importante. Comenzaron en el amor, pero ya el amor no es tan importante. Has dejado tu primer amor. Te aconsejaría también la iglesia de Gálatas, allá en Galacia. Pero hay un problema, y es que comenzaron por el Espíritu y están acabando por la carne. Porque el legalismo, las tradiciones y las costumbres y las creencias están ahogando la espiritualidad. Y así le dijo, también te podría aconsejar a la iglesia de Corinto. Pero hay un problema, y es que el uno dice que es de Pablo, el otro dice que es de Cristo, el otro dice que es de Apolos, y se la pasan discutiendo que cada cual pertenece a determinada persona por su influencia. Entonces, a la final, por no ir, porque cada congregación de las que están ahí en la Biblia tiene sus defectos. Entonces él le dijo, ¿usted dónde asiste? Yo, no, yo asisto a una iglesia, y la definió. Entonces Pablo le dijo, no, estás muy bien ahí donde estás, quédate ahí, no te muevas de ahí. Entonces el joven le dijo a Pablo, es que esta, donde yo estoy en la iglesia perfecta. Y Pablo dijo, no, es que no la ha ido a visitar, espera que la visite. ¿Por qué? Porque la iglesia perfecta en últimas
no existe. Todos estamos en ese camino. Me gusta mucho cuando el mismo Pablo dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Exactamente. Hasta el día de su venida. Y ahorita que usted habla de todos los problemas que habían en esas iglesias, hay aquí unos textos muy, muy específicos que hablan particularmente de esos conflictos que habían en estas iglesias. Por ejemplo, la Biblia habla de la iglesia en Roma, y Pablo les aconseja: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones, porque a algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe, ¿sí? Y dice: y solo comen verduras. El que come de todo no menosprecia al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al otro? ¿Sí? O sea que ahí había un problema con los alimentos, porque unos decían: no, esto se puede comer y esto no. Y mire que Pablo les dice: no juzguemos eso. Por ejemplo, en Corinto había una situación peor aún, porque habían hermanos que sacrificaban cosas, que comían cosas sacrificadas a los ídolos. Primera de Corintios 8:4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Sí? Otro problema. En Jerusalén había otro problema. Dice Hechos 15: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y por eso es que Pedro termina diciendo en el verso 10: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. En Galacia, como usted decía ahorita, empezaron muy bien, empezaron por el Espíritu, pero estaban terminando en la carne. En Colosa, igual. Colosenses 2:16 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y también dice él, ¿sí? Si coméis una cosa o coméis la otra, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces mire que todos y en todas estas iglesias tenían diferencias. Sí. Porque no existe una iglesia que sea perfecta. No. Todo en últimas se resume a la gracia y a la misericordia del Señor Jesús. Lo importante, pastor, para concluir ya, porque creo que está largo. Lo importante aquí es el amor. El amor nos permite guardar la unidad a pesar de la diversidad. Somos diversos, somos particulares, pero en Cristo somos uno. Así es. Creo que está muy claro ese tema. Y aquí hay mucho de qué hablar, pa. Esto lo podríamos seguir. Continuaremos, Dios mediante. Sí, porque son temas muy interesantes que yo sé que van a despejar muchas dudas y van a llevar a construir conocimiento. Bueno, ahí está el 5º episodio. Nos vemos el próximo viernes con la ayuda del Señor. Por favor, compartamos esto con alguien más, ¿sí? Coja ahí su celular, comparta este link, envíeselo a alguien que quiera escuchar de la palabra del Señor. Chao, bendiciones para todos.